ustedes definición, es por esto lo siguiente. ¿Por qué tenemos entonces, si es relativamente fácil para ustedes describirlo, definirlo, por qué tenemos tantos malentendidos o mitos comunes sobre la inteligencia artificial? Por ejemplo, la inteligencia artificial no necesita de seres humanos. La inteligencia artificial es perjudicial para la humanidad. La inteligencia eliminará tu trabajo. La inteligencia artificial es parte de la estrategia del anticristo en los tiempos finales. ¿Por qué tenemos tantos malos entendidos y mitos en relación a este tema? Adelante, el que tenga la respuesta. Sí. No, voy yo con esa difícil. Creo que el principal conflicto viene de la televisión, ¿no? Cuando luego algo más fuerte todavía fue el inicio de Internet. Cuando uno desconoce, cuando no tiene conocimiento de algo, empieza a sacar conjeturas y empiezan a aparecer ideas que algunas tienen algo de fundamento, algunas no tantas, y hoy estamos en la era solo de la información, sino de la desinformación. Ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira. Entonces, definitivamente creo que es una herramienta, número uno, que va a traer un montón de complicaciones y que son muy difíciles esta evolución tecnológica de frenarla. Sería, me parece, medio ilógico decir como iglesia tenemos que frenar el avance de la inteligencia artificial. Eso no va a pasar, ¿sí? ¿Tú crees que eso no va a pasar? No creo que como iglesia podamos hacer eso. A ver, cuando dices como iglesia es como el cuerpo. Como el cuerpo, no como una iglesia local. Correcto. Esto es algo que ya sucedió, no va a suceder, ya sucedió y simplemente estamos viendo el resultado de eso. Entonces, creo que como toda herramienta, es como hoy ponernos en contra de los automóviles, o ponernos en contra del Internet, o ponernos en contra de la televisión, etcétera, ¿no? Creo que como iglesia, que es bien específico donde estamos hoy todos aquí, tenemos que entenderla, usarla, sacarle el mejor provecho y de alguna manera usarla para nuestro llamado, que es extender el reino y predicar la palabra, ¿no? Pero creo que todo esto que vos decías, la principal fuente es la desinformación. ¿Y por qué tenemos desinformación, Alejandro? ¿Por qué tenemos desinformación? Si vivimos a la era de la información. Bueno, en particular, el tema que hay un dicho que si basura entra, basura sale. ¿Qué pasa con los algoritmos? El concepto de GitHub. Entonces, se hace un algoritmo, pero este algoritmo depende de los datos. Los datos son dinámicos, los algoritmos son estáticos. Yo implemento un algoritmo que no es otra cosa que una serie de pasos que me permiten hacer algo. Ok, párate un poco. Algoritmo, ¿qué es algoritmo? Alguien debe estar preguntando, ¿qué es algoritmo? Escucha tantas veces algoritmo, ¿qué es? Ok, es una serie de pasos. Por ejemplo, pensemos cuando nos levantamos esta mañana a venir al evento. Tuvimos que levantarnos, bañarnos, vestirnos, tomar el desayuno. Cepillarse los dientes, por favor. Los dientes. Sí, no te olvides. Muy importante. Y finalmente llegar acá. Ese fue el resultado que esperábamos, llegar acá. Ese mismo concepto se aplica cuando implementamos cualquier tarea, automatizamos y pasa tanto en inteligencia artificial como cualquier software que utilizamos en nuestros celulares. ¿Qué pasa? Esto depende de información. Si en la mañana a mí me dicen va a llover, ¿yo qué hago? Inmediatamente tomo la sombrilla, me pongo algo, o me dicen hoy es un día diferente en Texas y ya estamos acostumbrados que hoy puede hacer sol, mañana puede hacer otro clima diferente, entonces yo de pronto me dicen no, va a ser un sol fuertísimo y lo que hago es irme sin mi chamarra y entonces cuando regreso acá me doy cuenta que la necesitaba. Eso mismo aplica en la era de la desinformación. Tomamos datos que no son confiables y empezamos a entrenar esos algoritmos de la inteligencia artificial que lo que le agrega al algoritmo convencional es la capacidad. ¿Quién controla ese ingresar ese dato de los algoritmos? ¿Quién controla eso?
Los mismos algoritmos por sí mismos. O sea, son inteligentes de por sí y ellos mismos se organizan. Y van tomando los datos. Hoy en día hay algoritmos que son capaces de entrenarse con los mismos datos que entran. Entonces, si hoy estoy buscando información sobre el propósito que tengo para mi vida y mañana estoy buscando qué sentido tiene estar en este mundo, pues el algoritmo va a tomar todo esto y va a ir haciendo un perfilamiento de mí. ¿Cuál es el tema ahí? Que entonces me va a llevar a un solo camino. Es decir, que hoy estamos pensando en Jesucristo y estamos convencidos de que Él es el camino, la verdad y la vida, pero si en algún momento dudamos, el peligro del algoritmo es que en el momento que ponemos estos datos, el algoritmo se empieza a ir por ese lado. Vladimir, ¿podemos controlar algoritmos? Sí, podemos, si tenemos el control programático del algoritmo. Si tenemos el control. Si tenemos desarrolladores de software con base de fe, cristianos, que están desarrollando los algoritmos, los cuales son, para ser honestos, muy escasos, ¿ok? O sea, los cristianos trabajando para desarrollar algoritmos que tengan valores cristianos son escasos. Entonces, ¿qué pasa? Y estoy muy de acuerdo con la forma en que Alejandro lo está describiendo, porque la mayoría de las empresas que han sacado al mercado modelos de inteligencia artificial tienen una agenda que no se alinea con los valores cristianos. Y entonces, cuando usamos las herramientas, necesitamos estar muy apercibidos de que la herramienta no puede tomar decisiones por nosotros, que la herramienta no nos puede dirigir plenamente. Pero espérate. Porque la alimentación de esa herramienta tiene ya unos valores predefinidos y unos, digamos, prejuicios que están construidos dentro de la herramienta. Interesante, porque Alejandro decía, los algoritmos en cierto modo ya asumen un rol propio no manipulado por seres humanos, ¿correcto? ¿Entiendo esto bien? Dependiendo del algoritmo. Dependiendo a través del algoritmo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, y me disculpan el ejemplo, pero es la realidad. Cuando Google Gemini salió por primera vez con el modelo multimodal, que por cierto eso lo que significa es que puede procesar texto, imágenes, videos y audio, etcétera. Ellos sacaron al mercado el modelo y usted podía hacer el experimento, ya no funciona, pero en ese momento que salió al mercado, usted podría buscar a George Washington en ese algoritmo y George Washington le iba a dar 4 resultados. George Washington era negro, era indio, era gay, pero nunca era un hombre blanco. Ahora, no tiene nada de malo, o sea, puede ser que usted quiera un George Washington negro, pero no es históricamente correcto. ¿Ya? Entonces, muchas veces la alimentación de los algoritmos están tan prejuiciadas por las mismas empresas que los producen que los resultados vienen con el prejuicio inmerso y uno no se da cuenta. ¿Sí? Porque hay cierto todavía, a pesar de que muchos algoritmos pueden autoaprender, que eso es parte del proceso, pero la alimentación inicial está dirigida por unos valores éticos que no necesariamente se alinean con la vida cristiana. Entonces uno tiene que, con esto quiero decir lo siguiente, cuando uno interactúa con las herramientas de inteligencia artificial, y pues vamos a enseñar a la gente a hacerlo, uno tiene que ser muy claro en el contexto en el cual uno quiere las respuestas de la inteligencia artificial para tratar de eliminar todos estos potenciales prejuicios que están preconstruidos en la herramienta. Sí. Interesante. Quiero por el tiempo solamente tocar rápidamente algunos temas técnicos más y luego vamos a entrar en el tema de aplicación. ¿Okay? ¿Qué entendemos por metaverso? ¿Quién de ustedes quiere explicar eso así en un par de palabras? ¿Metaverso qué es? Es un mundo digital donde de alguna manera tienes interacción con otras personas y como si fuera un entorno real. Con esos anteojos, esa exacto, cuestión. Ya. Puedo hacerlo. Entonces, con anteojos, puedo entrar a mi computador y empezar a ver qué es lo que sucede en este momento, el desafío más grande, como mencionaba Vladimir.
este mundo irreal, virtual, tiene prejuicios, está parametrizado, como están parametrizados los algoritmos con ciertas cosas. Hablábamos ahorita con mi pastor y decíamos, bueno, y en el metaverso, en ese mundo ¿Por qué virtual, se llama metaverso? porque reúne una realidad virtual donde puede existir prácticamente cualquier cosa. Entonces es como un universo. Cuando hablamos, por ejemplo, de metadata, son datos sobre los datos. Es decir, como un conocimiento sobre los datos. Tengo datos de tráfico, entonces sé qué significa cada dato. Aquí en el metaverso como que tengo el contexto de toda la realidad y ahí ya empiezo a interactuar sobre esto. ¿Cuál es el tema acá? Que, por ejemplo, para las nuevas generaciones que no vivieron de pronto lo que vivimos nosotros, que disfrutamos la cometa, que disfrutamos el ¿Qué es trompo. una cometa? Papalote. El papalote. Pero hoy en día... Barrilete. Papagayo. el barrilete. Papagayo. Digo eso porque ya son términos del viejazo. Del viejazo. Pues estamos usando nuevos términos, ¿no? Entonces estamos viendo el barril. A mí me cuesta entenderlo, no sé ¿Verdad? de qué están hablando. Sí. Ok, entonces, es para vivir en un mundo virtual utilizando, ¿basado en qué otra vez? ¿Está basado en un algoritmo? Son algoritmos, se utiliza todo el tema de imágenes, todo lo que hoy vemos en las películas, lo podemos empezar, e inclusive podemos nosotros mismos con inteligencia artificial crear esos mundos irreales. ¿Cuál es el tema? Interesante. Porque la siguiente pregunta, Pablo, ¿es tan surreal o ¿cómo se dice? Surreal, ¿cómo es? Irreal. Irreal, tan irreal, correcto, gracias, porque algunos todavía hablamos, tan irreal pensar que un mundo irreal llega a ser real. ¿Qué explicas sobre eso? Bueno, creo que mucho tiene que ver con el avance tecnológico, ¿no? Digamos, hoy esa ilusión de estar en otro mundo, hace un tiempo atrás era bastante difícil por la calidad de los elementos, de los gráficos. A mí me ha pasado a veces testear algunos anteojos y cosas que hay y uno dice, wow, esto es peligroso. Uno después de 10 minutos de estar ahí se olvida de que tiene unas gafas puestas, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y va también a la necesidad del ser humano, me parece, de vivir otra cosa, ¿sí? Lo aspiracional de otra cosa, de ser otra persona que no soy, y que de alguna manera las redes sociales tienen muchísimo que ver con eso, ¿no? Acá en el metaverso se lo lleva a un extremo, ¿sí? Donde es muy interesante, y ahí es una de las cosas también que como iglesia estamos totalmente en pañales, ¿no? En pandemia hablábamos de iglesia online, que se asemeja ya mucho más, o se va en camino o encaminándose a iglesia virtual y participación virtual en metaverso de iglesia. Aguanten ese pensamiento y vamos a conversar después de eso. Un par de términos más. ¿Qué es chatbot? Quiero decir algo muy rápido acerca del metaverso, porque el metaverso sí es una realidad alternativa y tiene mucho que ver con el desarrollo de las redes sociales, pero todos probablemente acá tenemos cuenta o en Facebook o en Instagram, y el tener nuestras cuentas allí nos da la sensación de estar conectados con nuestros familiares, con nuestros amigos que están lejos, gente que a lo mejor tenemos 20 años que no hablamos con ellos, pero están allí y son parte del bululú, ¿verdad? Parte de la gente que está conectada, de la gente que está conectada ahí en tu red social, ¿verdad? Eso se expande al metaverso en el sentido de que ahora se puede utilizar gafas de realidad virtual y realidad aumentada. Se puede separar la realidad de una vida económica a través de criptomonedas y este tipo de moneda digital que ya existe en muchos videojuegos y combina la filosofía del videojuego para crear un mundo alternativo. Entonces el metaverso no es un metaverso, son muchos metaversos dependiendo del ambiente donde te quieras movilizar, ¿sí? Quería mencionar eso para aclarar, pero quería particularmente mencionar esto. La iglesia está llamada
a llegar hasta lo último de la tierra. Y puede llegar el momento, no todavía, pero puede llegar el momento en donde el único punto de contacto y de alcance de una persona que está completamente inmersa en un mundo virtual puede ser la iglesia que existe en ese mundo virtual. Y entonces ahí está el llamado de la iglesia a poder participar. ¿Sí? De acuerdo. Entonces yo hace años hablábamos durante la pandemia, creo que hicimos algo en línea y te dije, necesitamos comenzar a pensar en la iglesia metaversal. Ya, de acuerdo. ¿Sí? Correcto. Y hay herramientas para crear esos ambientes y esos escenarios. Ahora voy a tu respuesta, ¿ok? Chatbots. Chatbots es una aplicación de mensajería de texto, ¿sí? Donde uno puede establecer una conversación parecido a WhatsApp, pero en este caso con un modelo de inteligencia artificial que es el que responde al otro lado. Eso es lo que... Aplicación directa sería, en una página de web, tú tienes ahí un robot que está conversando contigo sobre las preguntas que tú tengas en relación a esa página web, ¿correcto? Sería eso el nombre de identificación. Inteligencia artificial versus aprendizaje automático y aprendizaje profundo. ¿Qué es eso? Ok, bueno, tenemos que ver la evolución de la inteligencia artificial. No es un término nuevo. Nos tenemos que ir por allá a la época de 1950, donde empezaron los sistemas expertos. ¿Qué eran los sistemas expertos? Y ahí conecta con algo que mencionaba Vladimir del tema humano. Una serie de expertos que sabían de un tema y programaban una serie de reglas. Por ejemplo, si me está doliendo el oído derecho y no es lo mismo que me duela el izquierdo o que me duela el brazo izquierdo. Si me duele el brazo izquierdo y tengo de pronto algún tipo de dolor de cabeza, se puede asociar con temas de corazón. Entonces, esas reglas se colocaban y ahí surgió el sistema experto donde se le preguntaban y era una herramienta de apoyo a los profesionales. Más adelante vino el Machine Learning, que es predicción. Tomar un conjunto de datos, entrenar un modelo. Machine Learning, o sea, aprendizaje de máquina. Aprendizaje de máquina. Entonces, aquí lo más importante es predicción y esto maneja, no lo llamemos probabilidad, de pronto es un término muy técnico, sino la posibilidad de que pase. ¿Qué posibilidad hoy hay de que llueva? Entonces, se puede entrenar un algoritmo con todos los datos de hace muchos años y toma específicamente el día de hoy y mira para esta fecha las posibilidades de que haya llovido y nos dice 70% va a llover. Luego viene el aprendizaje profundo, que es ya centrarnos en algo particular y empezar a ir más allá para descubrir patrones. Entonces ya no hablamos solamente de que si va a llover hoy o no va a llover, sino que vamos a hablar de los patrones que se encuentran en el clima aquí en Texas, en Houston. Y por último ya venimos a lo que es esto, el Machine Learning hace parte de la inteligencia artificial, los sistemas expertos hacen parte de la inteligencia artificial. Cuando ya vamos a hablar de la inteligencia artificial que estamos hablando como ChatGPT, que es la generativa, ¿no? Entonces ahí ya lo que hacemos es esa capacidad de inferencia y de crear un texto, por ejemplo. Entonces le damos una instrucción y nos crea texto. Ya no solamente nos predice. Entonces esa es la evolución y esas son como las diferencias. Y viene una que nos puede asustar aún más, que es la inteligencia artificial general. General. Que es que sea capaz de hacer lo que cualquiera de nosotros hace en su profesión. Es decir, un doctor, un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero civil, por ejemplo. No tengo que ir a estudiar más. Solo Uso la herramienta y con la hace. herramienta soy doctor. ¿Ok? ¿Qué falta mucho? ¿Falta mucho todavía? Sí, ¿qué falta? ¿Qué falta? Ajá. Empatía. Ajá. La máquina no nos va a es- poder ya. tener ese tema. Lo que mencionabas tú también, Vladimir, el tema de los preceptos. Cuando se desarrolla un sistema, y lo hablaba hace un tiempo con mi pastor, y es, ¿qué me mueve a mí para hacer una inteligencia artificial? Si me contratan a mí para hacer una inteligencia artificial que estudie los puntos donde debería caer el próximo misil, ¿lo haría? ¿Qué me mueve a mí?
Entonces ahí es cuando empiezo a mirar. La ética, La ética. ¿verdad? ¿Qué hacemos con la ética? Vamos a conversar inmediatamente. Bien, gracias. Ahora hicimos una definición muy generalizada. Hay múltiples términos todavía que no vamos a analizar. Para los que están escuchando, vamos a pasar un examen luego, así que usted ya va a poder responder sobre aprendizaje profundo, aprendizaje general, machine learning. Hay otros términos como análisis de sentimientos o emociones. O sea, es un mundo completamente enorme y grande que tenemos que explorar. ¿Por qué hacemos esta exploración? ¿Por qué nos metemos en este tema? Porque no queremos dejarles con la duda, digamos, con la incertidumbre de poder responder a esta generación con los términos y el lenguaje que estamos conversando aquí. Esto no es algo foráneo, esto no es algo exógeno, esto no es algo de Marte, esto no es algo de Júpiter, esto sucede ahora en la conversación de todos, diría, no estoy haciendo tal una exageración, pero de esta generación, ¿correcto? O sea, si yo preguntaría a un joven sobre estos temas, ¿me podrían responder más o menos? Creo que sí, ¿no? En cierto, ustedes son expertos porque han estudiado y todo eso, pero ahora vamos a la aplicación lo siguiente. Esta mañana estuve leyendo que ChatGPT, definamos ChatGPT, porque todo el mundo dice ChatGPT, ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT es un chatbot, Un chatbot de lo ¿sí? que acabamos de lo que acabamos de hablar, desarrollado por una empresa que se llama OpenAI, que te permite OpenAI o OpenAI, ¿verdad? Que en las versiones más recientes es un sistema multimodal, que también hablé de eso, que uno puede interactuar a través de texto como si fuese un texto normal que uno le mandaría a un amigo, y este texto al lado de regreso te va a regresar aquello que le preguntaste o le pediste que lo hiciera. Si quieren ver cómo funciona un poquito, lo podemos, y no lo han visto, lo vamos a ver más tarde hoy en mi sesión. en la sesión. Pero eso es ChatGPT. ChatGPT es el nombre de ese chatbot desarrollado por esa empresa. Correcto. Y hay otros más. Hay otros más que comenzar. ¿Cuántos de ustedes han usado ya ChatGPT alguna vez? Perfecto. Ahora, para que ustedes vean cuántos ya lo han usado. Ok, ChatGPT, esta mañana estaba viendo, dice que hay 123 millones de usuarios diarios. Es decir, 123 millones de personas que de alguna u otra manera ingresan a ChatGPT para hacer alguna consulta. Y dice el San Google, porque el San Google es importante siempre preguntar, la mayoría de los usos es con fines de curiosidad y ocio. La mayoría de estos, por curiosidad y por ocio. Pero, acá viene la pregunta para ustedes. ¿Puede la inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, mejorar la interpretación bíblica? En otras palabras, por ejemplo, ¿me puede ayudar como pastor a mejorar mis sermones? Y ustedes dicen, Sí, definitivamente. ¿por qué y sí. cómo? Bueno, creo que lo que tiene es muchísima información. Entonces, me parece que vamos a los extremos, ¿no? Para jugar y después que cada uno pueda tener el discernimiento también de encontrar su propio término medio. Uno de los extremos es, eso es del diablo, no vamos a usar eso, para eso tenemos la Biblia escrita, sucio, eso es sucio, ahí es donde está el pecado, no tenemos que estar. Yo personalmente creo que eso es un extremo, ¿no? Por el otro lado vamos al otro extremo, ¿sí? Ya no necesito preparar como pastor, no necesito preparar más un sermón. El domingo a la mañana, una hora antes, claro. ChatGPT. Sí, le digo a ChatGPT, dame ideas de temas de sermón para un domingo. Mi iglesia es hispana, mi iglesia tiene esta cantidad de miembros. Necesito, pero puedo hacerlo mucho más interesante y me puedo armar un gran sermón. Eso creo que es un gran error. Un gran error. Eso ¿no? sería Porque el otro extremo. Ese es el otro extremo. En el medio, yo creo que de la misma manera que a veces vamos a Google a consultar ciertas cosas, palabras, definiciones, de dónde viene, creo que ChatGPT es una herramienta más de consulta, donde yo hay a veces determinadas palabras o dudas que yo a veces tengo y digo, bueno, ¿qué pasaba en la época de Jesús de acuerdo a lo que habla Mateo 15, ¿sí? Cuando está hablando de esta situación?
y me da como un contexto. Y digo, bueno, sí, puede ser. Y me dispara aún más, en mi caso, la búsqueda, quizás luego de buscar en una Biblia de estudio o en otros elementos de consulta, ¿no? Entonces, creo que es un lugar muy rápido. Si a veces uno dice, bueno, yo no tengo tanto tiempo, no tengo quizás 8 horas para preparar un sermón, como quizás algunos sí lo tienen. Bueno, esta es una herramienta de búsqueda muy rápida. Hay muchas herramientas de búsqueda bíblica, ¿no? Esta es una herramienta general de búsqueda. Bueno, creo que esa es una manera de poder usar. Vladimir, ¿cuál es el peligro de preparar un sermón versado en ChatGPT, la NBI o LTV, lo que sea? Hace poco vi un video de una hermana bien intencionada que habló en lenguas con ChatGPT para que ChatGPT le diese la interpretación. Oh. Vos moviste el extremo todavía más. Ese es uno más. La interpretación de lenguas es un don del Espíritu. Entonces yo pienso que ese es el error. Es de desplazar e incluso reemplazar la obra del Espíritu Santo en el ejercicio del ministerio, cualquiera sea. Puede ser la predicación, puede ser el discipulado, puede ser el anuncio del Evangelio, y tratar de reemplazar la voz del Espíritu y tu caminar de intimidad con Dios, que es donde nacen las ideas, ¿verdad?, del Espíritu, por una herramienta externa que, como bien hablamos, está llena de prejuicios, está creada con intención de grandes empresas, que no, y pudiera ser que eventualmente desarrollemos una que sea bien cristiana, ¿verdad? Y que lo hagamos según la tradición de quién. Reina Valera, por supuesto. Pero entonces Reina Valera también tiene su sesgo, ¿no es cierto? Entonces, ese es parte del proceso. Yo creo que no podemos dejar que las herramientas, ninguna, y particularmente las herramientas que se asemejan a una inteligencia humana, como la inteligencia artificial, reemplacen la obra del Espíritu en el corazón. Ni podemos dejar que esas herramientas hagan solas el trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Que estas son herramientas de colaboración, ¿ya? Donde todavía la persona de fe las utiliza con discernimiento, como hablaba Sonia, ¿verdad? Yo hablo un poco de eso también, y analizando y evaluando el resultado con pinzas, decimos en Venezuela. Es decir, no todo lo que produce es bueno, no todo lo que produce se toma textualmente y es completamente confiable, porque por ejemplo yo le he hecho comentarios a ChatGPT donde yo le digo, yo quiero que me des los textos en la nueva versión internacional, y me da los textos y a veces, la mayoría de las veces, son exactos. Pero a veces me da textos que no son. Ahí va mi pregunta, ¿por qué? Yo me he encontrado con ese mismo problema y he encontrado pastores citando versículos que no son correctos a la versión correcta. A la versión correcta. ¿De dónde saca esa información? Sí. Bueno, tal vez tú puedas ahondar eso un poco, pero esto no son lenguajes, son modelos de lenguaje predictivo, ¿sí? Le voy a dar un ejemplo. Por la mañana me gusta tomar mi café. ¿Y ustedes cómo saben? Yo no se los dije. ¿Sí? Es normal que después de una frase como esa, la siguiente palabra sea café. Pero ¿qué tal si yo quería tomar era agua? ¿Me explico? Entonces, la intención que yo tengo no es la predicción que ustedes hicieron. ¿Es correcto? Eso pasa con los modelos de lenguaje. El modelo de lenguaje va a tratar de ver cuál es la siguiente palabra con la mayor probabilidad que le sigue a esa anterior. Y entonces, como no es un modelo de copia textual del verso bíblico, aunque está alimentada con todas las versiones bíblicas en todos los idiomas, ¿verdad? Uno siempre tiene que doble chequear con la fuente para asegurarse que esa cita es correcta. Pero es mucho trabajo, Sí. eso, Vladimir. Bueno, pero se ahorra uno trabajo en otras áreas,
¿verdad? Que esa es ahí es donde está el uso de la herramienta, ¿sí? Cocinar con un cuchillo es bastante trabajo, ¿verdad? Pero sin el cuchillo es también más trabajo. Imagínese usted agarrar una pieza de una vaca grandota y tratar de comerse un bistec sin un cuchillo, ¿no? Entonces es la misma esencia, ¿no? La herramienta es trabajo, porque ¿y qué tal si me corto con el cuchillo? Y si se me cae en el dedo gordo del pie, ¿sí? Es peligrosa la herramienta, pero sin la herramienta es muy difícil comerse un buen bistec. Correcto. Y eso es lo que pasa en el balance de las cosas, del uso de cualquier tecnología, no solamente la inteligencia artificial. Vamos de vuelta a la definición inicial. Es una herramienta, Alejandro. Bueno, complementándote, Vladimir, en este aspecto, ahí la probabilidad de error nace de la información que utiliza para entrenar los modelos y hacer la predicción. ¿Por qué finalmente se decidió que café y no agua? Porque posiblemente, así como la mayoría del auditorio dijo café, en Internet se va a encontrar mucha información y estos modelos se alimentan con esta información. Al alimentarse con esta información, pensemos en una inteligencia artificial como ChatGPT, que tiene que considerar todas las posibles probabilidades de personas que no sean seguidoras de Cristo, como los que somos seguidores de Cristo. Entonces, posiblemente a partir de esas probabilidades va a seleccionar ciertas palabras y eso nos va a hacer caer en un error. ¿Cuál es la posible solución en esto? Así como han evolucionado estas inteligencias artificiales que son de propósito general, por decirlo así, hay unas que ya son cristianas. Pues vemos el caso de Holy Bible o Crosstalk, que son cristianas. Para que lo escuchen, OpenAI, ¿no? ¿Cómo es la página? Para que OpenAI.com o cómo, ¿dónde? No. Sí, para OpenAI. Yo apago mi micrófono porque me gusta jugar con el micrófono y no quiero que haya ruido. OpenAI es la compañía. Ajá. Y entonces ahí está la página corporativa. Pero si quiere usar ChatGPT es ChatGPT. Okay. ChatGPT.com. Ya, ¿y la otra? Crosstalk Él está hablando es como de las herramientas cristianas. Ok, de las cristianas. ¿Y cuáles son? Crosstalk, que como de Close hablar, tag. cruzar Ajá. y hablar, y Holy Bible, que es Y como Holy Bible. Biblia. Ok, perfecto. Me lleva a la siguiente pregunta, por curiosidad. Si consiguiéramos un par de millones de creyentes que usen ChatGPT para que ChatGPT vaya generando lo que ustedes, el aprendizaje automático, ¿cambiaríamos el algoritmo por fuera? Es decir, ¿cómo podemos nosotros ayudar? No todos somos como ustedes que se meten a hacer los algoritmos, pero ¿podemos como fuerza evangélica forzar esos algoritmos de alguna manera? Se puede, y se puede desde el punto de vista técnico también. Sí, pero aparte, digamos como usuario. Sí, bueno, lo que pasa es que habría que hacer un trabajo previo a ese momento de muchos usuarios utilizando la herramienta, y el trabajo previo es utilizar un modelo de lenguaje que ya está preentrenado, que por cierto se tarda entre año y medio, a veces hasta 2 años para entrenar a un modelo de lenguaje. Y se puede tomar un modelo que está preentrenado con toda la información general y del uso del lenguaje, con algo que se llama, de corto se dice RAG, que es para aumentar la generación del lenguaje, con algo más específico, que por ejemplo podría ser el cuerpo denominacional de texto y de la historia de la iglesia, etcétera. Se puede alimentar como un segundo paso para después abrir ese modelo al uso general, y eso nos acercaría más a tener un modelo adaptado a las necesidades de la iglesia. Ok, estoy pensando lo siguiente. Ahora, queremos usar la herramienta. Hemos dicho que la herramienta de inteligencia artificial es buena, la podemos usar para el bien como para el mal, como cualquier otra cosa, ¿correcto? Ahora, ¿cómo podemos? Quisiera que ustedes ayuden a nuestra audiencia a utilizarlo de una manera efectiva, eficiente, excelente,
para lograr lo que queremos hacer? Tú estabas mencionando, por ejemplo, algo, ok, tengo que refinar mi búsqueda. ¿Qué hacemos con búsqueda? ¿Cómo lo hacemos? Explíquenos esa parte. Bueno, creo que como iglesia tenemos, decíamos que es una herramienta que nos ayuda a simplificar procesos, básicamente. Quizás tendríamos que ver cuáles son esos procesos. Danos un ejemplo, por Claro, ejemplo, de algo... recién hablábamos, hablemos de dos o de tres quizás. Uno de ellos decíamos preparar un sermón. Preparar un sermón tiene un primer proceso que es, quizás podríamos decir, luego de orar, la investigación, ¿no? Punto número, orar. Sí, por eso digo, importante que eso no le puedo decir a ChatGPT, ¿no? Pero ¿cómo puedo orar? Claro. ChatGPT puede escribir oraciones muy buenas, por cierto. Sí, yo lo he visto. Pero digo, ahí hay un proceso que me puede ayudar mucho, quizás a investigar. Si yo quiero ponerme a investigar y tengo que buscar un montón de libros, me puede tomar 2 horas, 3 horas, 4 horas si quiero investigar sobre un tema, ¿sí? Quizás algo de geografía o de historia. Entonces, eso puede ser un buen elemento de consulta, de estudio. Luego, por ejemplo, a la hora de, quizás ya llevado a la parte mía, ¿no? La parte de media, si de repente quiero armar un video, ¿sí? Que hoy vamos justo a hablar en el taller un poco sobre eso, herramientas que hay. El editar un video o el editar muchos videos, si hoy pensamos en las redes sociales y que tenemos que por semana postear cierta cantidad de videos y necesito 1, 2, 5 personas para eso, quizás hoy hay herramientas, quizás no, hay herramientas donde pueden simplificarme esos procesos. ¿Son gratis? ¿Sí? Muchas son gratis y muchas quizás por $10, $5, $15 me amplía la cantidad de recursos para poder hacerlo, ¿no? Y para una iglesia no es un presupuesto que uno dice, esto es un gran problema, ¿no? Entonces, podríamos decir que en cada una de las tareas que hoy existen que se pueden hacer en la computadora, desde crear, un listado, envío de mails, hay un montón de tareas que pueden para una persona llevar mucho tiempo. Por ejemplo, algo que me vino ahora a la mente, el otro día estaba hablando con un pastor de mi iglesia y le estaba hablando la opción de crear un blog. ¿Qué es un blog? Un blog, sí, es un lugar donde en la página web yo puedo poner una nota, ¿sí? Es una porción de texto sobre algún tema, ¿sí? Y que eso se usa muchísimo para compartir una idea. Entonces le hablaba de que sería muy bueno, quizás en la página de la iglesia, tener un blog del pastor donde hable sobre diferentes temas y que estén relacionados al culto del domingo. ¿Se leen los blogs? Sí, todavía se siguen leyendo. Entonces, y luego de ese blog se pueden, no me quiero tampoco meter tanto en esto y sacar todo, pero de ese blog se pueden sacar muchas piezas que pueden funcionar como adicional al blog. Pero muchos le tienen miedo al blog. ¿Por qué? Es mucho trabajo, hay que escribir un blog. Y hay que ser bueno y hay que pensar para eso. Y como todo eso es difícil, mejor no hacerlo. No, directamente no lo hago. Entonces, yo le daba a él, le digo, mira, se puede hacer de una manera muy sencilla, que es simplemente agarrar el sermón del pastor, que eso es audio, ese audio pasarlo a texto, ese texto convertirlo a formato blog, y ese formato blog directamente tenerlo en la página web, copiarlo, pegarlo, y me puede llevar quizás 15 minutos hacer ese blog. Perdón, eso que tú acabas de describir se puede hacer en 30 segundos automatizado con inteligencia artificial. No en 15 minutos. O sea, a ver, yo prediqué mi mensaje aquí el domingo. Hermosa audiencia. Y ahora, ¿qué hago con eso? El equipo de trabajo, no pretendo que lo haga el pastor, pero el equipo de trabajo, ¿Y por qué ejemplo. no el pastor? Bueno, lo puede hacer el pastor, claro que no, ¿por qué no? Sí, es fácil. Es fácil. El pastor le pasa el audio o el video, si está en video, incluso si quedó ya subido en YouTube, el URL de YouTube, se lo pasa a Gemini, que es gemini.google.com, se lo pasa a Gemini. Gemini lee directamente el video de YouTube y extrae el texto de lo que habló el pastor. Completito. Completo. ¿Y lo hace bastante bien? Y lo hace bastante bien. Y luego de eso, entonces le dice allí mismo a Gemini, le dice, ahora escríbeme un resumen de esto para el blog, pero enfócate en este punto o en este otro. Fabuloso. ¿Ya? Y entonces ya le deja un texto que está básicamente solamente para la revisión, listo para subir a la página web.
Ahora, Y de ahí si eso ya- se usa con otras herramientas de automatización, que tampoco son muy complejas, ese texto puede automáticamente irse a la página web para que ya quede listo allí. Para que genere el blog. El blog. O Ahí sea, llegamos podría al blog. generarlo, como dice él, con un proceso más de automatización, podría casi automáticamente generar el link, si se quisiera, ¿no? Sí, eso es una aplicación muy puntual. Luego la edición de video, que decíamos también, ¿no? Y hay herramientas que uno le da, como decía Vladimir, el link solamente del video y le dice, haceme extractos de estos de 30 segundos, 20 segundos y hace un reel para Instagram, solo. Eso yo la primera vez que lo vi dije, wow. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? La manera negativa de ver esto es decir, le estamos quitando trabajo a los editores, le estamos quitando trabajo a las personas que escriben los blogs, le estamos quitando trabajo a los diseñadores web. Esa es una manera de verlo. Creo que la otra manera de verlo es darle la posibilidad a la iglesia, a las personas que no pueden contratar todo un equipo de media de 10 personas y tenerlos ahí el domingo trabajando hasta las 10 de la noche para poder hacer todo esto, yo lo puedo hacer hoy con inteligencia artificial y puedo tener el mismo resultado. Entonces, y quizás esas personas que tengo en el área de media pueden hacer otras cosas que todavía la inteligencia artificial no puede hacer, como pensar, desarrollar ideas, desarrollar conceptos, generar contenido desde otro lugar. Hoy la inteligencia artificial no puede hacer todo. Eso sería un error. Decir, no voy a tener equipo de media porque lo hago todo con inteligencia artificial. Eso es un extremo ilógico. Supongamos del mensaje, del ejemplo que sacaste del blog, sale un mensaje que, bueno, hay pastores que van por una hora, ¿no? Pero también mensajes más cortos, de 30 minutos. Pero no todo el mensaje es interesante escuchar. Lo digo, pastor, también. Yo cuando predico no todo es interesante o ideal. Tu equipo puede sacar las gemas, ¿verdad? Y reutilizar esas gemas de alguna manera en otra aplicación, ¿no? Eso sería, digamos... Eso es lo que hace la inteligencia artificial. O sea, yo le puedo dar a la inteligencia artificial directamente ese video y decirle, sacame 5 extractos de 30 segundos con las mejores partes de este sermón. Y me los va a hacer. Y ya me los va a entregar con música de fondo, subtitulado, con las gráficas, y hasta le puedo decir, generame alguna animación, que cada vez que se mueva el pastor se achique el plano, etcétera, etcétera. O sea, hoy eso ya existe. Fabuloso. ¿En cuánto tiempo lo aprendemos eso? No es tan complejo. O sea, quizás, no sé, es una hora de ver un tutorial en YouTube. Es muy rápido. No tengo que mandar a alguien a Harvard para hacer un curso. O sea, es súper sencillo. Súper sencillo. Bueno, sí. Arnold, voy a hacer un comercial. Sí, exacto. Sí, porque ustedes saben que probablemente en su programa vieron que estamos haciendo con COICOM y un emprendimiento propio que se llama Inteliagentes, un curso de certificado en inteligencia artificial, porque como hay distintas herramientas y distintos usos, vale la pena entrenarse, ¿sí? Entonces, hemos pasado por el proceso de prueba y error para destilar aquellas herramientas que pueden ser útiles en la comunicación cristiana y presentar entonces un curso que comienza hoy por la tarde. Presencialmente vamos a dar hoy y mañana 2 sesiones presenciales y después, para el que esté interesado, 3 sesiones más en línea a través de Zoom en vivo para demostrar y sacarle el mejor provecho a las herramientas de inteligencia artificial en el contexto que estamos de comunicadores cristianos. Correcto, eso esta tarde iniciamos y hay 2 sesiones, una sesión hoy, otra sesión mañana y luego tú vas a dar algunas sesiones online y eso vamos a seguir todavía. ¿Querías agregar algo, perdón? Sí, es muy importante en este sentido considerar que la inteligencia artificial, aunque hoy esté en auge, no podemos descuidar la brecha digital y no podemos ser parte de esa brecha digital. ¿Qué significa esto? Como tú lo decías. Es cuestión de perder el miedo, empezar con un video simple en YouTube e ir, por ejemplo, a estos espacios que menciona Vladimir, donde ya hay personas que han pasado por una ruta de aprendizaje, entonces nos pueden acercar más rápido a lo que es el uso de la inteligencia artificial. Y más que el uso adecuado de la inteligencia artificial, que es un poco también de lo que hoy hablamos y que mencionaba esta mañana Sonia, y es el discernimiento digital.
es la capacidad de hacer bien y efectivamente las cosas con las tecnologías. Recordemos que nosotros nos hablan de mayordomía, también existe mayordomía digital. Es decir, nosotros somos administradores de estas herramientas. No las desarrollamos nosotros, pero en el momento que empezamos a usarlas, estamos administrando esto y somos responsables de lo que extraigamos de ahí. Porque si yo utilizo esto para construir, por ejemplo, una aplicación en la empresa donde estoy trabajando, no van a decirle, o la responsabilidad no va a ser la inteligencia artificial, va a ser mi responsabilidad. Y ahí es donde el papel del ser humano es fundamental, y lo que cambia es quizás la manera como de lo que hace, ¿no? Para mí, a pesar de que mi día a día son los datos, la inteligencia artificial, los algoritmos, para mí el factor humano está ahí para creatividad, para validación y para agregarle algo fundamental, que es la empatía a esto. Por eso siempre, y creo que todos tenemos que pensar en qué nos mueve a hacer bien las cosas. Siempre leo Deuteronomio 6:18, haz lo bueno y lo correcto, y también me centro en Mateo 7:12, que es haz a los demás lo que quieras que tú hagas. Y los dos mandamientos fundamentales, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a ti mismo. Si yo deseo que esa inteligencia artificial que yo estoy desarrollando realmente impacte, tengo que hacerla bien. Y tengo que buscar que esa inteligencia artificial probablemente esté fundamentada en los valores y preceptos que me mueven mi empresa, que me mueve a mí. Porque quizás los modelos generales, como ChatGPT, pues son muy generales. La palabra lo dice, sí. Están entrenados con mucha información. Entonces va a ser un aspecto de riesgo. Sí. Tenemos 2-3 minutos nomás y vamos a cerrar. El tema, se me viene a la mente, la era digital nos ha creado muchos consumidores, ¿correcto? Consumidores digitales. Y uno de los conceptos que hemos venido trabajando muchos es en el concepto de ser prosumidores, es decir, productores de contenido, pero también consumir. Está bien consumir, pero ser productores. Y ahora me viene el siguiente tema, o sea, con esto quiero cerrar, es cómo creamos nosotros más discípulos digitales y menos consumidores digitales. ¿Cómo podemos ayudar a la iglesia a ser discipuladores digitales en esta era? Porque las herramientas están, como ustedes dicen, no podemos corrernos de eso, eso está aquí. Entonces, ¿cómo ayudamos ahora a la iglesia para poder ser esos discípulos digitales? Y con eso vamos a ir cerrando. Cada uno, por favor, pueda dar su opinión. La primera palabra que me viene a mente es la palabra intención. Yo creo que una de las cosas que ha faltado en la iglesia en general y en muchas iglesias locales es tener la intención de utilizar las herramientas con fines ministeriales. ¿Ok? Y cuando digo intención, me refiero a todo lo que viene con el peso de esa palabra, que es tener un plan, tener una visión, tener un rumbo hacia dónde vamos a ir. Estamos teniendo una conversación en el almuerzo con Pablo y él me estaba compartiendo algo que la iglesia está haciendo a nivel de herramientas digitales. Yo le digo, ¿tienen un pastor digital? No, no tenemos. Eso es falta de intención, no es falta de herramientas, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es un paso que la iglesia tiene que atreverse a dar, y ojalá acá nazcan varios pastores digitales que tienen la mentalidad de la herramienta, pero también el valor del uso de esas herramientas con fines netamente ministeriales y que están disponibles a ser pastores de este lado de la red. Porque las redes sociales no es simplemente un anuncio de cartelera para que todos sepan dónde estamos y qué hacemos. Las redes sociales es una parada para atraer a las personas a una conversación. Pero a veces simplemente mandamos, pero no estamos a este lado de la red para responder. Y yo creo que esa es una oportunidad que tenemos, y eso se resuelve de vuelta con la intención de hacerlo. ¿Sí? ¿Pablo? Sí, me venía como una palabra a la mente, que es la palabra excelencia. Nosotros como
en la iglesia lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y aún como pastores predicamos sobre eso. Pero creo que muchos han dejado a un costado la excelencia. La excelencia a la que me refiero, tiene que ver con hacer lo mejor con lo que tengo a la mano, ¿sí? Y sacarle el máximo provecho con lo que tengo a la mano. Creo que esa palabra nos ha quedado un poco de costado y hoy hemos hecho lo que más cómodo me resulta a mí. Entonces, claramente todos nosotros no somos nativos digitales. ¿Sí? Bueno, habrá algunos de repente. Puede ser que haya aquí algún nativo digital. Muchos somos, la gran mayoría, inmigrantes digitales, ¿no? Entonces, el hecho de ser inmigrante digital, le tenemos cierto temor a la tecnología y obviamente demonizamos la tecnología. Eso es un gran error. Eso es un gran error. Y estamos dejando muchas almas de lado por eso. Para mí es un tema muy serio, no tiene que ver solamente con que me gustan los botoncitos o me gusta la tecnología o no me gusta la tecnología. Como pastores, este es un tema muy serio, muy serio. Creo que todos los pastores queremos llegar a las nuevas generaciones. No queremos solamente predicarle a las mismas personas que le venimos predicando hace 15, Porque 20 se años. nos mueren. ¿Cómo? Se nos mueren. Bueno, no quería decir eso. Pero si queremos llegar a las nuevas generaciones, tenemos que llegar, sí o sí, tenemos que tener presencia en las redes sociales y en todo esto que hemos hablado, ¿no? Y en la tecnología. Entonces, si no lo entendemos, tenemos que pedir consejo. En la abundancia del consejo, dice la palabra, habita la sabiduría. El problema es como, a veces quizás como pastores, decimos, no, esto está mal, esto es del diablo, me voy a concentrar en mi Biblia de papel y todo lo que salga de ahí es un demonio. Y creo que hay muchos que toman esa actitud. Sí. Y eso es muy peligroso porque le estamos dejando terreno al diablo, que siempre estamos orando para que el Señor nos lo dé y el Señor nos lo da y quiere que nos apropiemos de eso, pero por nuestra falta de excelencia y por nuestra negligencia se lo estamos dejando ahí. Gracias. Alejandro. Bueno, yo lo tomo de mi pastor Luis Miguel Morales, que lo habló en una prédica, sostenibilidad espiritual. Y tiene que ver con lo que tú mencionabas, Vladimir, en primera instancia, mantener un sentido profundo de propósito en las tecnologías, pero también les dejo esta reflexión y es satisfacer nuestras necesidades espirituales sin comprometer la capacidad y habilidad de satisfacción de las generaciones futuras. Es decir, mucho de lo que se habló esta mañana, de que nos centramos de pronto en los que no somos, de los que somos inmigrantes digitales, pero no vemos estas personas que están en el metaverso y que posiblemente, como tú mencionabas, sea el único camino. Entonces, ¿dónde está esa sostenibilidad espiritual que nosotros como cristianos tenemos que dejar para las futuras generaciones? Y hay un punto importante también en esta sostenibilidad espiritual. Es la conexión con nosotros mismos, que no la tenemos con la inteligencia artificial claramente, porque si le delegamos que lo haga todo la inteligencia artificial, ¿cuál es la conexión con nosotros mismos? La conexión con los demás y la más importante de todas, la conexión con Jesucristo. Esa sostenibilidad espiritual definitivamente es algo que nos tiene que mover a que pensemos en adoptar estas tecnologías para la iglesia, para comunicar efectivamente el Evangelio a las nuevas generaciones. Amén. ¿Puedo hacer un comercial? Lo voy a hacer ahora. ¿Lo vas a hacer ahora? ¿Acerca de mis libros? También. Sí, ok. Por ChatGPT. Gracias, Vladimir, Pablo y Alejandro. Le damos un fuerte aplauso.